positivo o algo gozoso acerca de ella. ¿Por qué? Porque no lo ven como un triunfo, no lo ven como un logro, sino que para ellos fue un momento que no quieren recordar, un momento que no les agradó, no sacaron nada de ese momento, pero para un cristiano debe de ser distinto. Cuando nosotros gozamos el triunfo por pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Nosotros debemos de expresar gozo por ello, por ese momento difícil que pasamos. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios nos sacó adelante. Eso nos enseña del testimonio de Dios en nuestras vidas, de que Dios está obrando en mi vida. Y si yo pasé por un momento difícil y pude ver la mano de Dios sacarme de aquel momento difícil, ¿qué creen? Cuando caiga en un problema en el futuro, puedo confiar en Dios que me sacará también de aquel problema. ¿Por qué? Ya lo ha hecho una vez, lo hará nuevamente, ¿verdad? Y eso es para la gloria de Él y nos impulsa gozo en nuestras vidas. Y sí, no fue algo agradable pasar por ahí, pero el gozo está en el triunfo. El gozo está en vencer aquel obstáculo. El gozo está en haber salido de aquello, ¿verdad? Y sigue los segundos versículos, 1 de Pedro capítulo 4, 15 al 19. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La historia de la iglesia revela que el Evangelio fue atractivo a las personas de todos los rangos de la sociedad, tanto gentiles como judíos. Muchos culpables de crímenes y violaciones morales y civiles también fueron atraídos por aquel inocente que fue crucificado como un criminal. El apóstol Pablo admite que tal era el caso en las iglesias que él fundó. Pedro insiste en que el sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con lo que la persona haya sido antes de su encuentro con Jesús como su Salvador. El sufrimiento que es contado a favor de la fe es aquel que viene por causa del Evangelio y nada más. Pero incluso en esto hay que estar claros. En cada vida uno puede sufrir alguna enfermedad. Ese sufrimiento es cotidiano y sin acepción de personas. Sin embargo, las personas pueden sufrir esa enfermedad mostrando su fe, y en ese contexto recibe la aprobación de Dios. No obstante, pero tiene en mente las pruebas que el cristiano recibe por ser un creyente en Jesús. En tales casos, el fiel debe mostrar la fuerza de su fe sin vergüenza, dejando su luz brillar en la oscuridad. Filipenses 2:15, ¿verdad? Está hablando aquí, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan, bueno, ¿verdad? He hecho cosas malas, me entrego al Señor, las consecuencias desaparecen. Y no es así. Dios nos perdona, pero sin embargo tienen consecuencias nuestras acciones, ¿verdad? Entonces va hablando aquí, ¿verdad?, de que hay circunstancias que vamos a pasar, y esas circunstancias difíciles pueden ser por consecuencias de nuestras acciones antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero también va a haber momentos difíciles donde por obedecer a Dios, ¿verdad?, van a pasar cosas negativas en nuestras vidas. Sin embargo, no importa cuál sea la circunstancia, lo que quiero que quede claro es de que si aún es su consecuencia por mi acción, o si es por obedecer a Dios, ¿verdad?, sea positivo o negativo la causa de mi dificultad, quiero que sepan que Dios está con nosotros en ambas circunstancias, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a salir adelante para la honra y para la gloria de Él. Y de que el futuro, nuestro futuro, va a ser distinto a nuestro pasado. Es decir, nuestra antigua manera de vivir ya no va a ser como vamos a vivir ahora en el Señor. Vamos a vivir de una manera muy distinta. Sigue diciendo, dice Pedro, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Debido a que el cristiano es justificado por su fe en Cristo, esto no puede significar que el cristiano es juzgado, hallado culpable y sentenciado al juicio eterno.
En este versículo, el apóstol Pedro piensa del sufrimiento como algo que Dios usa para refinar y purificar a su pueblo. El creyente es refinado por las pruebas que Dios permite en su vida. El apóstol Pedro termina desafiando a los hermanos a que acepten sus pruebas, encomendando sus almas al fiel Creador. Versículo 19. Esto podemos verlo en varios lugares en la palabra de Dios, como lo va mostrando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de que nosotros somos, ¿verdad?, a barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Y el barro en las manos del alfarero, ¿verdad?, está hablando de un material, ¿verdad?, que ha preparado, y el alfarero lo va moldeando conforme lo que es la voluntad, ¿verdad? La vasija no le reclama al alfarero y dice, no, yo no quiero ser un vaso, yo quiero ser un plato, ¿verdad? No, sino que el barro es moldeado por las manos del alfarero y se deja ser moldeado por las manos del alfarero, porque el alfarero sabe exactamente lo que se encuentra allí, ¿verdad? También podemos ver otra porción de la palabra de Dios, dice que Dios nos va refinando como se refina el oro. ¿Cómo se refina el oro? El oro se refina a través de la lumbre, porque la lumbre va quemando aquellas cosas que son los imperfectos y queda solamente el oro puro. Es lo que Dios hace en nuestras vidas, que pasan cosas difíciles en nuestras vidas, pero para poder que sobresalgan aquellas características, ¿verdad?, de que Dios nos ha ido enseñando, para que el carácter de Cristo resplandezca en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos viendo aquí de que lo que pasamos, ¿verdad?, por obedecer a Dios siempre nos lleva, es para un propósito de hacernos mejor, para mejorar, para ser más semejante al Señor, ¿verdad?, para poder aprender a ver las cosas de la manera en que Dios quiere que nosotros las veamos, ¿verdad?, y para que nuestras vidas cambien y puedan hacer un impacto en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Vamos a ir cerrando, terminando con las últimas dos preguntas. No voy a alcanzar a terminar lo que es ponlo en práctica, pero sin embargo la pregunta número 4 dice, ¿cuándo fue la última vez que sufriste por causa del Evangelio? Es una pregunta personal, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, por diferentes motivos, ¿verdad?, quizás entre lo que llamábamos nosotros nuestras amistades antes, quizás nos hicieron menos porque se dieron cuenta por nuestra fe, ¿verdad?, rechazaron, se apartaron de nosotros. Ese puede ser uno de los motivos, ¿verdad?, que haya pasado algo uno semejante, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, ahorita en la mañana que fui a trabajar me dice, Sunday's best, like, yes sir, I'm going to church right after, voy a la iglesia ahorita, ¿verdad? Y regreso más al rato, I'll be back a little later on, you know? Y cosas así a veces, ¿verdad?, que si una persona quizás no vea, ¿verdad?, de que son cosas que tenemos que pasar, ¿verdad? La gente va a hacer comentarios, ¿verdad? A la gente tiene su propia forma de pensar, y quizás a lo mejor no lo digan con malas intenciones, pero pueden percibirse de una manera incorrecta. Debemos saber de que si nos pasa por obedecer a Dios, que nos digan. Acá sabemos de que es mejor que hablen de nosotros por obedecer a Dios, que hablen de nosotros por no obedecer a Dios, ¿verdad? Porque no estaremos mal delante de Dios, que es lo que nos debe de preocupar más. La última pregunta dice, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para animarnos unos a otros en los momentos de pruebas, ¿verdad? Y algo que llevamos a cabo en nuestra iglesia, ¿verdad?, local, es de que, recientemente sí lo hemos hecho un poquito, pero damos espacio para testimonios, ¿verdad? ¿Por qué es importante los testimonios? A veces dicen, no, nomás 5 minutos. No, los testimonios son sumamente importantes. ¿Por qué son sumamente importantes los testimonios? Porque es la manera en que yo estoy diciendo qué es lo que Dios ha hecho el día de hoy en la vida de un cristiano, el día de hoy. No solamente lo que leemos en la Biblia, no solamente historias que escuchamos o leímos acerca de otras personas quienes no conocemos, sino que son historias de personas quienes yo convivo y yo veo que Dios ha obrado en su vida, y eso me anima a mí para seguir adelante al saber de que no nomás es Daniel, ¿verdad?, el pozo de los leones, no es otra persona, ¿verdad?, que haya hecho algo que yo no conozco, no,
Es el hermano que miro cada domingo, semana tras semana. Yo no sabía que él estaba pasando, o sabía que él estaba pasando por un momento difícil. Y mira, ahora está dándole la gloria a Dios porque Dios lo sacó adelante, ¿verdad? Y eso es lo que se está hablando este estudio de esta semana, ¿verdad? De que en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a pasar por momentos a veces que son desagradables. A veces van a venir porque nos enfermamos, algo tan sencillo así, o a veces va a suceder porque obedecemos a Dios, y porque obedecemos a Dios, ¿verdad? Vienen cosas negativas a nuestras vidas. Pero cualquier que sea la circunstancia o el problema que estamos pasando, nosotros debemos de buscar y encontrar el gozo, ¿verdad? Encontrar el gozo. Aún si estoy enfermo, ¿verdad? Aún si llegara a estar enfermo, decir, ya estás en tu lecho de muerte, debemos de pensar como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, ¿verdad? Dice, sea que vivamos o muramos, dice el canto, somos del Señor, ¿verdad? Recordamos que es lo que dijo el apóstol Pablo, si yo muero, lo considero ganancia. Oye, ¿cómo que si muero es ganancia? Pues sí, porque ya acabé mi carrera aquí, sigo para estar por el Señor, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, cómo nuestro punto de vista lleva un gran énfasis para encontrar aquel gozo aún en los momentos de dificultad, ¿verdad? Y aunque no alcancé a tocar todos los puntos en esta clase, sin embargo, creo que sí remarqué, ¿verdad?, de que los problemas van a venir. De alguna manera u otra van a venir problemas. Pero en Cristo tenemos la victoria suprema, la victoria que cuenta, ¿verdad? La que vale la pena. Entonces pasemos por lo que pasemos, hermanos, no dejemos que esas cosas nos depriman, no dejemos que esas cosas nos desanimen, y mucho menos que nos aparten de las cosas de Dios, sino que debemos de agarrar más de las cosas de Dios, buscando a Dios primeramente, buscando a nuestros hermanos en la fe, y juntos saldremos adelante para la honra y la gloria de Dios. No importa qué tan grande sea el problema, la bendición de Dios es mucho más grande. ¿Okay? Ese es el punto que está hablando en esta semana de la clase, de encontrar aquel gozo, ¿verdad?, en aquellos momentos de dificultad, y poder darle la honra y gloria a Dios que solamente Él se merece. Es el gozo de nuestra esperanza, de lo que va por venir, ¿verdad? Hermano, a lo mejor ahorita no tiene la casa que usted quería cuando empezó a pensar en qué tipo de casa tiene. Si la tiene, gloria a Dios. Y si no la tiene, recuerde que Dios tiene preparada una mansión. ¿Okay? Quizás usted vea a su alrededor y no es el lugar donde usted quería vivir. Recuerde que Dios tiene un dulce hogar para cada uno de nosotros, donde Él va a ser, voy a decirlo de esta manera, va a ser nuestro vecino. Él va a estar ahí con nosotros. A lo mejor no le agrada a su vecino en este momento. It's okay, ámenlo, ¿verdad? Muestren el amor de Dios, y vamos a tener al Señor al lado de nosotros por la eternidad cuando estemos allá. Todavía no hemos llegado, ahorita vamos de paso solamente. Tomen estos puntos, ¿verdad?, que puedan tener el gozo de nuestra esperanza, ¿verdad?, aún en momentos de dificultad, ver de que todo lo difícil que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, ¿verdad? Todo lo difícil que pasa en nuestras vidas, Dios nos está ayudando, Dios nos quiere mostrar ciertas cosas. A veces son por nuestras decisiones malas que tomamos, a veces son por hacer las cosas buenas que debemos de hacer. Vamos a pasar por cosas, ¿verdad? Vamos a pasar por cosas, pero sin embargo, buscando de Dios, sabemos que Dios va a tornar todo ello para algo bueno, algo para beneficio para nuestras vidas, donde no solamente, ¿verdad?, nosotros saldremos del problema, Dios va a ser glorificado, las personas a nuestro alrededor, ¿verdad?, van a ser bendecidos también. Vamos a orar, así seremos despedidos. Buen Padre Celestial, tenemos delante de su presencia, en el nombre de Jesús, dándole la honra y gloria que se merece. Te damos gracias, Padre Eterno, porque nos has permitido estar aquí en esta mañana, Padre Celestial, el primer día de la semana. Pedimos, Padre Eterno, que al estudiar estos versículos, Padre Eterno, podamos ver, Padre Eterno, de que tú estás con nosotros en todo momento, Padre Celestial, y cuando buscamos de ti, aún en aquellos momentos pueden suceder cosas malas, pero sin embargo, Padre Celestial, todo lo que llega a nuestras vidas, porque tú así lo has permitido, Padre Eterno. Ayúdanos a estar siempre firmes, buscando de ti en todo momento, para que tú nos puedas sacar de esos problemas, llevarnos hacia un futuro, Padre Celestial, que tienes preparado para nuestras vidas.
y que podamos tener el gozo, Padre eterno, para que tú puedas ser glorificado. Todo esto lo oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús.